Bueno, ahí. Que, que luego, ¿qué hora es? Ya es la una. Uy, O sea, hicimos el madre tiempo mía. que tú dijiste que podíamos hacer, ¿eh? Sí, Pues sí, porque tengo que ir a hacer el almuerzo. a los niños, sí. Pero no me imaginé, pero usted tiene muchas cosas del viejito. Mm. Bueno, usted no es que tenga muchas cosas del viejito, sino que se han sumado muchas cosas que tenía el viejito en usted. Ujú. Sí. Bueno, pero lo importante es tener la conciencia de eso, ¿no? O sea, eso es lo importante. Tener el darse cuenta. Es casi como la biodescodificación. Uno lo sabe, pum, y ya lo somatiza, ya dice, ah, es por eso. Ah, es por eso. Mm. Entonces ya puede uno tomar medidas, pero mientras uno desconozca las causas, pues está medio jodido, porque uno está a ciegas. Ya uno se da cuenta y dice, ah, es por eso. Ok, para afuera. Y uno moldea después como uno quiere. Pero, pero fue interesante porque al inicio me hacía que no, me hacía así que no se Que, podía. que no se puede. Lo del, lo de las capas. Porque cuando usted le decía el que desglosara las capas, él me hacía que él era la capa astral, que él no es toda la suma de sus capas. Ujú. Entonces en la habitación puso todo el entorno de su pieza. Mm. Era como si estuviéramos dentro de su pieza, dentro de su habitación. Ujú. Y, y se veía en ese momento en el que estábamos los dos sentados ahí hablando, Ujú. pero, pero yo no era la que estaba sentada, sino yo los veía, me veía a mí y lo veía a usted de lejos, ¿sí me entiende? Y usted estaba al lado mío. Y entonces él decía que la única manera era así, pero entonces al abrir, al verlo a usted ahí y abrir las capas, me mostró la semilla y se veía que hay algunos espacios que ya no los hay, Mm. cuando estaba en ese pal ya lo sabía. Sí, o sea, cuando fuimos al pasado, prácticamente, o sea, en la limpieza que hicimos, la primera limpieza, la fuerte, ¿no? Entonces él Sí, regresaba era a ese sitio, pero sí, claro, sí. en esa Decía que época, así sí, mm, porque tenía que estar su parte de vigilia, como que su parte esto tenía que estar presente, no podía ser solo a través de él, ujú, sí, que él era una parte, pero no era todo usted, ¿sí me entiende? sí. Y a la Y final, entonces, y entonces a la final estaba yo siempre en la parte de atrás, pero entonces una cosa sí, Pascual, es que acuérdese de mí, acuérdese de mí porque antes cuando se recreó todo el mundo y empecé a mirar, porque claro, usted habla, pero no me habla a mí, usted le está hablando a su pal astral, ¿no? A sí, su parte astral. Entonces, cuando él empezó a desglosar sus capas, lo único que yo hacía era estar callada, no le decía quite, no le decía ponga, no le sí. decía limpie, no le decía Sí, nada, no, porque porque quería eso que lo lo hiciera él decía mismo, o usted. sea, sí, lo quería que lo hiciera él mismo, o sea, no quería Exacto. que tú misma hicieras Pero, eso. pero yo al estar ahí, sentía que como que a medida que él iba quitando, iba haciendo, iba moviendo eso, me sentía como con menos, no sé si era porque me estaba desgastando energéticamente o no sé, porque no estaba protegida o algo. Mm, A lo mejor por eso en la sesión pasada le mostró lo de las cúpulas y debimos de haber usado una antes de haber entrado, ujú. porque después cuando entré con esa no me sentía afligida ni involucrada. Con la magnética. En cambio ahora, Ok. al haberme metido en la parte suya emocional, haber visto, por ejemplo, en la parte donde su mamá lloraba y cosas así, como que me afectó en parte, pero trataba de no meterme Mm, y claro.
usted se olvidó de mí Y vea que usted misma lo dijo, que no me la vaya a hacer pagar por lo que le di. ¿sí ve? Pero eso fue que usted lo creó, ¿eh? Usted lo creó ahí, usted lo creó y me lo hizo manifestárselo. Sí. Bueno, pero, o sea, tomemos fuera de bromas, ya sabemos que la próxima vez, protegidos. Nos creamos una cúpula magnética como estas, por ejemplo. Sí, en este caso, en este caso había podido haber sido muy simple, Pascual. Por eso su parte astral le mostró muchas herramientas. Tiene que usarlas, no tiene que limitarse. Porque él, cuando usted le decía, coja todos esos bulticos, quítelos, coja todas esas cositas, quítelas. Ahí yo lo veía a él que lo hacía así, o con la disposición y todo, porque Haber hecho usted un se lo portal estaba de dando viento, con voluntad. dices. Pero había podido hacer, desde mi punto de vista, porque yo lo estaba observando, Sí. no, él en ningún momento creó ninguna opinión ni nada, pero como que me venía a mí un poco de mi parte astral a decirlo, ¿no? Sí. Como me mete, por ejemplo, crear una capa, una cúpula a la capa emocional, o un portal de limpieza, algo de agua que lo limpiara, ¿sí me entiende? Mm, O a los gusanos hacer como una vaina de eso, de lo de los chakras, de eso que un portal de la viento cúpula para esa. transportarlo, ¿no? Sí, sí, Portal de viento para los gusanos. ¡Fuit! Hasta luego. sí, así. Ok. O sea, crear como una cúpula alrededor de la capa y así absorbe todo ¡frun! Y se lo manda directamente a otro portal y Sí. no tiene que estar. Pero al final su parte de ansiedad era mayor que su voluntad por quitarse de los gusanos. Porque yo me di cuenta que cuando estaba usted, su pala astral, quitando el gusano de la ansiedad, fue un gusano que estaba ahí pegando a su mente, los demás, por más que su parte astral los quisiera quitar, no los podía quitar. Entonces me Mm. miró y me miró y me hizo así como diciendo, déjelo que hable y después cuando se despierte le explica. ¿Sí me entiende? Sí, sí. Ay, interesante. Porque era como más fuerte su ansiedad Mm. que su voluntad por quitarse, ¿sí? Cuando usted dijo eso de las creencias, de las costumbres, de la educación, eso, quite todo eso. Entonces, Sí, sí. como que su parte astral hacía así, pero de verdad, su Sí, parte sí. astral cogía y hacía así en la mente así, y no los cogía, los pasaba así por los lados, seguían ahí, ¿sí? Era como si no tuviera el poder de cogerlos. Sí. Y entonces me señalaba el de la ansiedad y me hacía diciendo, ¿Qué le vamos a hacer? luego le explica qué fue lo que pasó. Y yo, bueno. Pero ya por ese lado, ya cuando se integró y esto, pues claro, ya es menos lo de la parte de las inseguridades y eso también tenía mucho que ver con con sus vidas pasadas y con lo del viejito y esas cosas. Igual su parte emocional limpió mucho porque tenía parecían como tumores, como Bulticos. bultos aquí, así pegados. Dos aquí y uno aquí y el de abajo, el del ingle, y las piernas le temblaban, aquí las orejas hacían así, temblaban, así se veía, pero azul, así, Ujú. pero azul, ¿sí? Se veía aquí que vibraba todo esto azul. Entonces tenía ahí algunas cosas que sí, esto, y Bacán. seguía, y limpiaba, y limpiaba. Otra cosa es, no hable como que él lo tiene que hacer. Que yo mismo lo hago. Cuando, Tomo, agarro, sí, quito sí, exacto, en porque primera persona. cuando al inicio usted dijo, bueno, dígale a mi parte energética que quite eso. Él me dijo, estoy esperando a que lo diga, a que lo diga en primera persona, ¿sí?
Estoy esperando a que su voluntad, cuando yo le decía a usted Mm, de que su voluntad tenía que ser importante, que su voluntad era importante, no era porque yo lo dijera, sino porque yo sentía que él necesitaba como de su voluntad, de decirlo personalmente, que es usted, que el que se está limpiando no es él, porque estábamos en un usted de una línea temporal, ¿sí? Pero que es usted en ese momento, ¿sí me entiende cómo lo sí, que sí, sí. le Sí, explico? sí, sí. Tengo que hablar porque soy yo mismo, solo que es mi Sí, la única parte. diferencia es que mi parte astral está viajando al pasado, a ese momento cuando nosotros limpiamos en su habitación, y usted me está ayudando, su parte astral me está ayudando a recrear esa escena Ujú. para que yo le sirva a usted de comunicadora y usted pueda limpiar su cuerpo, sus capas. Entonces, cuando usted dice, dígale a mi parte esto que limpie, que quite todo eso, es como que él no puede involucrarse en las demás capas. Él lo único que hace es moverse por su voluntad. Ujú. Entonces, si usted dice, me quito, me estoy quitando esos bultos, me los quito. Y entonces se los Quiero hace al mismo quitar. tiempo. Exacto. Entonces, cuando usted dice eso, porque yo quiero estar seguro, tampoco de decir estamos, ahora tenemos fuerza, tenemos seguridad, tampoco, porque su pala astral Mm, es usted. sí, O sea, no lo separe, porque si lo separa, entonces da como a entender de que él está allá y así nunca se va a comunicar. exacto. Y por eso había ese remolino en la cabeza. Usted en su cabeza tenía un remolino que se le movía así, se le movía, se le movía, se le movía. O sea, tenía un hueco aquí, negro, tenía los gusanos y tenía un remolino. Yo creo que el remolino era como esa idea de separación, de, de, de que como que él está allá y yo estoy acá y como que no podemos comunicar y como que Sí, usted decía, estamos seguros, estamos con buena energía, estamos, ¿sí? No, sí, no es estamos, porque yo no lo estoy haciendo, a mí mis capas no están involucradas, cuando usted dice estamos, yo no me estoy involucrando ahí, pero él tampoco lo entiende. Él dice, pero estamos, pero ¿quién? Si aquí hay solo uno, ¿sí me entiende? O sea, estaba, y esa otra cosa no se la alcancé a decir. Mm, estaba yo, estaba él, su parte astral, y yo me veía a mí misma sentada y usted. Y estábamos limpiando el viejito. O sea que el viejito estaba al lado suyo. ¿Sí me entiende cómo le explico? mm, A ver, entonces, su pala astral y yo y la linda astral estaban en la puerta. de mi pieza. ¿Sí? Sí, usted métase en su pieza porque Sí, yo estaba en su habitación. ok, El viejito estaba ahí al lado del termosifón. sí. Estaba el viejito. Y usted y yo, de vigilia, estábamos sentados en la cama. Ujú, Y en ese momento fue cuando usted y yo estábamos limpiando al viejito, ujú. que habían los magnetes y todo lo demás, ¿se acuerda? Sí, Fue ese momento el que él quiso revivir. ujú, Ahora entiendo por qué lo quiso revivir, porque quería también limpiar una parte del viejito, ¿no? sí, Sabía que iba a limpiar sus capas, entonces dijo, de pronto habrá dicho o habrá pensado que tenía su parte del viejito que ver con su limpieza. sí. Entonces, el viejito de usted y yo estábamos en la puerta. Entonces, cuando empezaron lo de las partes del motoria, yo veía que de la parte de aquí, que yo le decía, hay algo en la cabeza de su capa de acá y sus capas se desglosaron. Esta vez fue diferente a la mía, porque esta vez usted decía la capa y él la sacaba de su Sí. cuerpo
cuando usted estaba sentado, la sacaba de su cuerpo y la ponía ahí enfrente, Sí, pero no todas, porque como me sino decía de que a no, una. pero como me decía que no la podía sacar todas, entonces dije, bueno, vamos una por una a ver qué tal. Y así Sí, funcionó. entonces sacaba de a una y la ponía. Y luego la volvía a integrar. Y luego la volvía. Entonces, cuando la integraba, usted como que se le repercutía a su actual pal, a su pal de ahora, pero que en ese momento también como que hizo un cambio de cosas desde esa limpieza hasta ahora, ¿sí? Como que fue una limpieza más a Sí, esa porque es limpieza que que, hizo claro, ese porque es día. que yo me di cuenta del trabajo que hicimos la otra vez por capas, ¿no? Y claro, yo dije, venga, si yo tengo que, o sea, el objetivo es que cada uno de nosotros podamos hacerlo solo, ¿sí? De aquí a la larga, Mm. ¿no? Cada uno de nosotros sea capaz de hacer estas cosas que estamos haciendo nosotros. Y venga, yo puedo hacerme un poco de limpieza. Y fue pucha, y me sorprendió que quité harto, mano. O sea, quité las Tenía raíces. muchas O cosas. sea, es que nomás con lo que hicimos hoy es bastante. Pero lo que hice ayer entonces también fue bastante, porque, o sea, como hubiéramos encontrado, oye, hubiéramos encontrado un mierdero. Y eso que no vio el gusanote ese grande que estaba aquí, solamente estaba el hueco. ¿Se acuerda que yo le dije que había sacado o sea, en estos días? No, si usted no me contó, yo no sabía que se ¿Cómo había que no? sacado Yo un le gusto. conté la otra vez que me puse y que sentía que había sacado un gusano grande que parecía una chiza, como una chiza. Luego no era un sueño. No, o sea, estaba ahí, o sea, no era un sueño, ese era, o sea, estaba ahí adentro dándole y me había quitado la chiza. Ah, No, ese no era un sueño, era una chiza. pensé que era un sueño. No, 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 o sea, yo me puse, tatada ahí y entré allá, pero no entré en mi mundo, entré como una especie, lo que le decía, como una especie, estaba empezando a elaborar lo de la cúpula, ¿no? Dije, no, venga, yo puedo recrear lo que quiera. Entonces me metí primero por allá en una playa, me empecé a irar ahí, ¿no? Y, y a recrear, porque, o sea, el momento que uno está en la inducción, o sea, uno dice, ok, el cuerpo está aquí, no le puede pasar nada. Entonces lo dejo ahí, ¿sí? Entonces me voy con la imaginación y recreo un ambiente, ¿sí? Entonces Mm. recreé una playa. Y ahí me quedé hasta que no oyera las olas, hasta que no me sintiera ya que está, ahí no empezaba todavía a trabajar, ¿sí? Entonces ya después empecé a explorar por las capas. Y mi interés fue por la capa mental. Y removí un poco también de cosas que tenía por aquí en esto. Como con las piernas, tenía yo un poco de pronto cosas de lo del paralítico, una cosa así. Del niño ese, ¿no? Puede Mm. ser que era eso, porque yo no investigaba, o sea, la única diferencia es que yo no sabía, yo veía las cosas que tenía, algunas cosas, pero no me venía la información exactamente de qué era. Sabía que era algo extraño, Sí. extraño a mí, y por lo tanto yo la quitaba, ¿sí? Quito esa mierda y por portales, para afuera. Y entonces me llamó la atención fue que cuando usted dijo de los gusanos en la capa mental, yo miraba, era un gusanote de esos de y dice, pero puta, y miraba a otros chiquiticos, como más o menos como cuando se muere una rata, que están los chiquiticos, pero estaba en el medio Sí. ese puto allá de esa chiza grande. Y yo, no, ese es el primero que va a marcar y para afuera. Y cuando lo saqué, hacía... cuando lo saqué, ¿no? Entonces puede ser que ese era el huequito que quedó ahí, que después me lo confirmó que sí, que esa era la... Sí, se veía un hueco negro, Mm, se veían más gusanos, pero pequeñitos. mm, Y se veía el remolino ese grande. mm. Y cuando estaba en esa experiencia, yo sentía que lo que me quitaba eran los imantazos, ¿no? Como que cuando uno coge un imán, ¿no? ¡Bum! Sí, Y siente una sensación de ¡bum! Y así como en todo el cuerpo. Pero yo la sentía más que todo aquí abajo, porque era donde más me sí, había quitado cosas, ¿no? Entonces siente una sensación como ¡bum! Y uno dice, uy, uy, ¿qué está pasando aquí? Como casi como que levita uno y como lo que lo tambalea, porque es como que se está integrando de nuevo la energía. Y entonces uno sí. se imagina otra vez de luz. Eso ayuda mucho, Linda. Eso ayuda muchísimo, lo de que es imaginarse uno en luz, brillante, blanca, potente, por dentro. Uf, eso es bestial. Eso es bestial. Yo tenía aquí en la mano Mm. eh, como una especie de alergia
Sí, Y de estos días que empecé a manifestar luz aquí en la mano, bastante luz, y que cualquier cosa que hubiera ahí, y ya se me está desapareciendo. Sin embargo, me quedan algunos callitos. Pero ahí me llamó la atención que usted lo identificó con compañía intermitente, ¿se sí, acuerda? Y no lo sí. revisamos. En la parte En la parte motoria, emocional era. eso. Eh, Pero en la En motoria la también motoria decía había las otras manos. cosas, sí. En la motoria había otras cosas en las manos, que era miedo a lo del trabajo de las manos, ¿no? Por lo Sí, músico que esto, ta, ta. Entonces hay que cuidar las manos. Y en vez yo me coloco guantes y tengo que coger cosas pesadas o esto, yo me coloco siempre guantes, ¿sí? Entonces sí. está siempre ese miedo latente ahí, bueno, que uno no cree, pero influye después. Pero no, me parece que fue en la capa emocional que vimos esa Sí, intermitente. una bola también Sí. en la mano, una Mm. bola en la mano derecha que decía compañía, como Mira los callitos que compañía. tengo ahí, los callitos. Sí, Eso. Entonces, después lo vamos y lo vemos en la próxima sesión. Le damos la repasada. Le echamos una repasada. Pero ya se hizo bastante. O sea, hoy se hizo mucho. No alcanzamos a terminar, pero eso lo podemos en la segunda sesión, tranquilamente. Es más, voy a ver si le sí. echo también esta noche una repasada yo mismo. Ah, quitar, gusanos. Acuérdese de las cúpulas, Mm, porque las cúpulas por algo las crearía, ¿no? Por algo las haría. sí, es verdad. Pero es importante y eso que me acaba de decir es muy valioso. No hablarle más como haga esto, no, hago. Sí, sí, porque no lo hacía. No, y hablo casi siempre en tercera persona porque como si fuera una proyección de mí, claro, entonces se siente como extraño porque, ¿cómo así? O sea, ¿a quién le estoy hablando fuera de mí? ¿Sí? Entonces ahí Ah, también es la facilidad para que se puedan presentar entes. Puede ser que por eso fue que se presentó. Después vamos a investigar lo del salamandro cómo fue efectivamente que llegó a a lo meterse. mejor, a lo mejor fue Por- también eso. Mm, El hecho de que usted lo considere como el que está por allá, sí, vaya busque, vaya esto, ¿sí me entiende? sí, Y haya intercedido sí. esa Entonces, entidad con los libros. entonces cuando por ejemplo tenga varias, porque sabemos que nos podemos desdoblar, ¿no? O sea, por ejemplo, yo le doy un ejemplo en mi caso, ¿no? Mm, Por ejemplo, cuando yo quiero saber cómo estoy con mi parte astral, cómo estoy yo interiormente, ¿no? mm. Voy a mi mundo y me miro que estoy en mi mundo por ahí tranquila esto y digo, bueno, estoy bien, ¿sí? Estoy bien, veo el ambiente bien, veo el agua bien, todo. Ahora me sorprendió mucho ver lo de las frutas y eso. Claro, está cambiando. Como un poco lo del cambio de que ahora estoy cambiando los hábitos de comer y todas estas cosas, entonces también se manifiesta allí, ¿no? Empieza a ser más fructífero. Ahí sí como dice, fructífero, va saliendo Sí, vuelve a ser próspero, a salir frutica. pero hay una cosa que le quería comentar, Pascual, y es que me parece interesante que cuando usted me dijo a mí que mirara mis capas, mi parte astral, o sea, sí, la linda astral, sacó un prisma. Cogió del pecho, así, cogió del pecho un prisma, así cogió la mano, ¿no? Yo cogí la mano así y saqué un prisma grande, así como un tubito grande, y lo puse y se quedó de pie, tenía dos puntas, ¿no? Haga de cuenta como el lápiz con las dos puntas, así, Sí, el prisma con dos puntas, ¿sí? A los, a los extremos. Lo puso en el piso, lo puse en el piso y se proyectaron las siete capas. ah, chévere. Porque ahí tenía dentro la semilla, ¿no? Se había comido la semilla. Sí, entonces sí, me saqué un prisma de adentro, así como una vaina de cristal, y lo puso de pie, y eso que estaba en punta, o sea, bueno, como allá no hay límites, entonces se quedó para. Mm. Y se proyectaron las otras seis capas, las siete capas. Sí, Cinco porque la mía capas. era la. Las cinco, son cinco. Sí, seis con Sí, la astral. eso, eso. Se proyectaron ahí, ¿no? Entonces fue interesante porque yo
estaba ahí y las demás estaban en un círculo, formábamos todas un círculo y yo las veía, ¿no? Las veía, decía, no, no, esa no tiene nada, esa no tiene nada. Y cogí el prisma otra vez y me lo volví a meter en el pecho. Chévere. Pasó Sí, de un de una diapasón a semilla un prisma. a un prisma, sí. Después cuando pasó lo de que me volviera a mi mundo otra vez, a mirar cómo estaba, ¿Es en cristal el volví, prisma? otra vez volví a sacar el prisma, Ujú. volví a hacer el mismo ejercicio, se veían las sombras y ahí fue cuando vi yo la de la ansiedad. Mm, En la mental se veía el gusanito de la ansiedad que se movía así, se movía, se movía. Entonces llegué y cogí el gusanito lo mandé, ¿no? Lo mandé a sí. otro portal. Sané esa parte y ya como que a mí la ansiedad se me fue, ¿sí? Ya se me fue todo, y volví, cogí el prisma y volví y me lo metí para acá. Y ahí lo tengo, ¿sí me entiende? Sí. Bacanísimo. Entonces, interesante, interesante eso, interesante. Muy chévere. Pues bien. También se le había podido de pronto pegar la entidad en uno de los viajes que hizo, buscando información. Mm, no, a mí me parece que fue por este tratar de conversar en tercera persona. Cuando uno pide fuera, o sea, cuando uno está pidiendo afuera que haga algo a alguien, ¿no? Eh, tráigame aquella cosa, venga, investígueme tal cosa, ¿no? No, investigo. Ahora voy a decir, ¿no? Voy a Sí, investigar. Me duplico e es investigo. como que usted integra esas otras capas, integraba las otras capas, pero él permanecía como ahí afuera. Porque fíjese, en donde él está, no es nada que tiene que ver con usted. O sea, no es un mundo suyo. Está en una habitación verde, ¿sí? Hmm. O está en una biblioteca, o está en la nada ya mirando probables Sí, bueno, universos, porque o tal está. vez también desde el momento que cuando antes estaba muy atrapado, ¿no? Antes estaba atrapado antes de la primera limpieza, ¿no? Y era escribir y escriba y escriba y ahí encerrado escriba, escriba y escriba. Ahora pues yo como de estar encerrado, yo dije, bueno, vaya, busque realmente información afuera. Busque, le decía, ¿no? En vez de decirle, busco información, siempre afuera, ¿no? En esa tercera persona. Y claro, entonces hay la dificultad de poder comunicar directamente, porque no lo he Sí, integrado dentro de mí, ¿sí? sí, Entonces, a de lo pronto mejor cuando es estaba en eso. la playa, alguna cosa, y yo le decía cosas siempre hablando en tercera persona, ¡pum! Ahí está la oportunidad de que algo se presenta y se hace pasar por él, Mm, ¿entiende? sí. Entonces, voy a vigilar más ese aspecto, ya no lo voy a decir haga esto, no, hago, que Sí, sí. porque yo, por ejemplo, yo me pregunto, a ver cómo estoy, y me voy a mi mundo interior, a mi mundo personal, y me veo y digo, ah, bueno, estoy bien. Y ya. Pero cuando a veces, por ejemplo, entro y digo a ver cómo estoy, y veo, por ejemplo, la luz, unas luz rojas así como palpidas de corazón, así plum, 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 en todo el cielo, ¿no? Hacen plum. Digo, no, entonces algo me pasa, entonces, ¿qué es? Ansiedad, tristeza, ¿qué siento? Entonces empiezo a mirar y ya limpio, y ya cuando limpio, entonces ya después digo, no, ¿cómo estoy? Y entonces, ah, bueno, estoy bien. Entonces sigo otra vez, ¿sí me Sí, entiende? Entonces esa vaina de decir cómo estoy o qué quiero hacer. muy Mm, chévere, muy bacano. pues sí, pan. Bueno, Pascalito, me voy. Sí, linda. Ok, muchísimas gracias por la sesión de hoy. Nada, ole. Muy interesante, No. muy agradecido por la colaboración. Podemos hacer la próxima, la podemos hacer mañana. Si Pues, quiere, ¿tiene algo que hacer no, mañana? no. Mañana, No, solamente lo de su recado, pero creo que sea por la tarde, lo de Herminio. sí. Hacemos, si quiere, la hacemos mañana. Vale, sí, así terminamos esa limpieza de una vez. Que el viernes,
Ya terminó de grabar, después le cuento qué tengo que hacer. Ok, no, entonces, bueno, nos despedimos aquí y nos dejamos en otra y así no dejamos de grabar. Ok, chao.